de estornudar desde el momento que asomaba la cabeza por la puerta. Tennyson ya había encendido el hornillo y estaba ocupado cortando tiras de bacón sobre la sartén. Así pues, cogí la tetera y bajé a buscar agua al río. Por el camino, tuve que pasar cerca de una pequeña reunión de lugareños, que me observaron con curiosidad, aunque no de un modo hostil, si bien ninguno se animó a hablarme en absoluto. Al volver con la tetera llena, me acerqué a ellos y, tras una amistosa inclinación de cabeza, que me devolvieron cumplidamente, les pregunté con desenfado sobre la pesca. Sin embargo, en vez de contestarme, sacudieron las cabezas en silencio y se me quedaron mirando. Repetí la pregunta, dirigiéndome en particular a un tipo grande y enjuto que tenía justo al lado. Esta vez tampoco obtuve respuesta. Entonces el hombre se volvió hacia uno de sus compañeros y le dijo algo rápidamente en un idioma que no comprendí. Y, de pronto, todo el grupo empezó a parlotear en lo que, tras unos instantes, tomé por irlandés puro. Al mismo tiempo lanzaban muchas miradas en mi dirección. Durante lo que fue tal vez un minuto, hablaron entre ellos de esta manera. A continuación, el hombre al que me había dirigido se volvió hacia mí y me dijo algo. Por la expresión de su rostro supuse que, a su vez, me estaba haciendo una pregunta. Ahora fui yo quien tuve que sacudir la cabeza para indicar que no comprendía lo que querían saber. Y así nos quedamos, mirándonos las caras, hasta que oí que Tennyson estaba llamándome para que me diese prisa con la tetera. Entonces, con una sonrisa y una inclinación de cabeza, les dejé, y todos en la pequeña reunión me devolvieron la sonrisa y la inclinación, aunque sus rostros delataban su perplejidad. Era evidente, reflexionaba mientras iba hacia la tienda, que los habitantes de estas pocas cabañas en medio de los páramos no sabían una sola palabra de inglés. Y, cuando se lo dije a Tennyson, me comentó que ya era consciente de ello y que no era raro que así ocurriese en aquella parte del país, donde la gente solía vivir en sus aisladas aldeas hasta la muerte, sin llegar a entrar en contacto con el mundo exterior. Ojalá el cochero nos hubiera servido de intérprete antes de marcharse, comenté mientras nos sentábamos a comer. Debe de ser tan extraño para la gente de este lugar no saber siquiera para qué hemos venido. Tennyson asintió roncamente y después permaneció en silencio un rato. Más tarde, con nuestros apetitos saciados, comenzamos a hablar, planeando lo que haríamos al día siguiente. Después, tras fumar, cerramos la tienda y nos dispusimos a dormir. Supongo que no habrá riesgo de que esos tipos de afuera se lleven algo, ¿verdad? Pregunté mientras nos envolvíamos en nuestras mantas. 112. Tennyson dijo que no creía que lo hubiera, al menos mientras estuviéramos por allí, y, como siguió explicando, podríamos guardarlo todo, salvo la tienda, bajo llave en el gran baúl que habíamos traído para nuestras provisiones. Estuve de acuerdo con eso y pronto ambos nos quedamos dormidos. La mañana siguiente, nos levantamos temprano y fuimos a nadar al río, tras lo cual nos vestimos y desayunamos. Entonces sacamos nuestros aparejos de pesca y los estuvimos preparando hasta que, con nuestros desayunos ya bastante asentados, lo aseguramos todo dentro de la tienda y partimos en la dirección que mi amigo había explorado en su anterior visita. Disfrutamos todo el día de la pesca, siempre a contracorriente, y al caer la tarde habíamos reunido una de las cestas de pescado, 113, más hermosas que había visto en mucho tiempo. Tras regresar al pueblo, comimos a gusto de nuestro botín del día y después, una vez reservadas algunas de las mejores piezas para nuestro desayuno, regalamos el resto del pescado a los lugareños que se habían reunido a una respetuosa distancia para observar nuestras actividades. Nos parecieron extraordinariamente agradecidos, pues nos cubrieron con una avalancha de lo que tomé por bendiciones irlandesas. Así pasamos varios días, practicando deporte espléndidamente y con un apetito de primera para dar buena cuenta de nuestras capturas. Estábamos contentos de comprobar lo amistosos que tendían a ser los lugareños y que no había indicios de que se hubieran atrevido a toquetear nuestras pertenencias durante nuestras ausencias. Habíamos llegado a Craigten un martes y fue el domingo siguiente cuando hicimos un gran descubrimiento. Hasta entonces siempre habíamos remontado la corriente. Ese día, sin embargo, dejamos a un lado nuestras cañas, cogimos algunos víveres y salimos a dar una larga caminata en la otra dirección. El día era cálido y fuimos avanzando sin prisa hasta detenernos al mediodía para almorzar sobre una gran roca plana cerca de la orilla del río.
Después nos quedamos sentados fumando y solo retomamos nuestra marcha cuando ya nos había aburrido la propia inacción. Seguimos tal vez durante una hora con nuestro vagabundeo, charlando tranquila y cómodamente sobre diversos temas, y parando ocasionalmente mientras mi compañero, que tiene cierto talento artístico, realizaba rápidos bosquejos de algunas partes impresionantes de aquel paisaje salvaje. Y entonces, sin aviso alguno, el río que habíamos estado siguiendo tan confiadamente desapareció de pronto en el interior de la tierra. ¡Santo Dios!, dije. ¿Quién podría haber imaginado algo así? Y me quedé contemplándolo con asombro. Después me volví hacia Tennyson. Estaba mirando, con rostro inexpresivo, hacia donde el río se desvanecía. Habló tras un instante. Sigamos un poco más. Tal vez vuelva a aparecer. En cualquier caso, vale la pena investigar. Estuve de acuerdo, así que avanzamos de nuevo, aunque sin rumbo claro, puesto que no teníamos certeza alguna de la dirección en que debíamos proseguir nuestra búsqueda. Continuamos quizá una milla. Entonces, Tennyson, que iba explorando con curiosidad, se detuvo y se puso una mano sobre los ojos a modo de visera. «Mira», dijo al cabo de un momento. «¿No hay bruma o algo así allí a la derecha, en la dirección de esa gran roca?» Y señaló con la mano. Después de un minuto mirando fijamente, me pareció ver algo, aunque no sabía qué podía ser, y así se lo dije. «De todos modos», contestó mi amigo, «nos acercaremos a echar un vistazo». Y se dirigió hacia donde había indicado mientras yo le seguía. No tardamos en estar rodeados de arbustos, y después de un rato, asomamos sobre la cima de una elevada ladera cubierta de peñascos, desde la cual podíamos contemplar una frondosa espesura de árboles y matorrales. Se diría que nos hemos tropezado con un oasis en este desierto de piedra, musitó Tennyson mientras observaba con interés. Después se quedó en silencio con la mirada fija, y yo también miré, pues de alguna parte cerca del centro de aquellas boscosas tierras bajas se elevaba hacia el cielo sereno una gran columna de rocío neblinoso, sobre la cual el sol incidía formando un sinfín de arcoíris. «¡Qué hermoso!», exclamé. «Sí», replicó Tennyson pensativo. «Debe de haber una catarata, o algo así, al otro lado. Quizás sea nuestro río que vuelve a la superficie. Vayamos a ver». Bajamos por la inclinada ladera y nos internamos entre los árboles y los matorrales. Los arbustos eran densos y los árboles nos cubrían, de tal modo que el lugar era desagradablemente umbrío, pero no tan oscuro como para impedirme apreciar que muchos de los árboles eran frutales y que podían distinguirse esparcidos por allí los signos inequívocos de sembrados muertos mucho tiempo atrás. Así se me ocurrió que nos estábamos abriendo camino a través del caos en que se había convertido lo que antiguamente debió de ser un gran jardín. Se lo dije a Tennyson, que estuvo de acuerdo en que mi idea tenía bastante fundamento. Que agreste lugar, tan lúgubre y tenebroso. De algún modo, a medida que avanzábamos, la impresión de silenciosa soledad y de abandono del viejo jardín fue creciendo en mi interior hasta hacer que me estremeciera. Podías imaginarte seres acechando entre los enmarañados arbustos, al tiempo que, en el propio aire del lugar, parecía flotar algo ominoso. Creo que Tennyson también lo advertía, aunque no lo dijera. De repente, nos paramos en seco. A través de los árboles llegaba a nuestros oídos un sonido con creciente intensidad. Tennyson se inclinó hacia adelante escuchando. Yo ya podía oírlo con claridad. Era continuo y áspero, una especie de rugido monótono que parecía venir de lejos. Experimenté una leve pero insólita sensación de nerviosismo, imposible de describir. ¿Qué clase de lugar era este en el que nos habíamos metido? Miré a mi compañero para ver qué pensaba de este asunto. Noté que su cara tan solo reflejaba curiosidad. Entonces, mientras observaba sus rasgos, una expresión de conocimiento se dibujó sobre ellos, al tiempo que asentía con la cabeza. «Es una cascada», exclamó convencido. «Ahora reconozco el sonido». Y empezó a abrirse camino entre los matorrales enérgicamente, en la dirección del ruido. Mientras avanzábamos, el sonido se hacía cada vez más claro, indicando que íbamos directamente hacia su origen. El volumen y la proximidad del rugido crecían constantemente, hasta que, como comenté a Tennyson, casi parecía surgir de debajo de nuestros pies. Y aún así seguíamos rodeados de árboles y arbustos.
Ten cuidado, me instó Tennyson. Mira por dónde vas. Y entonces, de pronto, salimos de entre los árboles a un gran espacio abierto donde, a menos de 6 pasos ante nosotros, se abrían las fauces de un tremendo precipicio, desde cuyas profundidades parecía elevarse el sonido, junto con aquel chorro continuo de la especie de niebla que habíamos vislumbrado desde lo alto del distante terraplén. Nos quedamos en silencio alrededor de 1 minuto, contemplando con perplejidad aquella imagen. Después, mi amigo avanzó cautelosamente hacia el borde del abismo. Le seguí hasta que los dos pudimos divisar, a través del bullir de rocío, una enorme catarata de agua espumeante que brotaba a chorros de la pared del precipicio, casi 100 pies por debajo de nosotros. «¡Santo Dios!», dijo Tennyson. Yo permanecí callado y bastante sobrecogido. Así de imponente y misteriosa era la imagen, aunque me fui dando cuenta de esta segunda cualidad más tarde. En aquel momento, elevé la mirada hacia el otro lado del abismo. Vi que allí se erguía algo entre el rocío. Parecía un fragmento de una gran ruina, y toqué a Tennyson en un hombro. Se volvió sobresaltado y le señalé aquella cosa. Su mirada siguió mi dedo y sus ojos se iluminaron con un repentino destello de excitación cuando el objeto entró en su campo de visión. «Vamos», gritó por encima del rugido de la catarata. «Echaremos un vistazo. Este lugar tiene algo de extraño, lo siento en los huesos». Y se puso en marcha, rodeando el borde de aquel abismo con aspecto de cráter. A medida que nos acercábamos a aquel nuevo objetivo, comprobaba que mi primera impresión no era errada. Se trataba, sin duda, de una porción de algún edificio derruido. No obstante, ahora pude distinguir que no estaba construido al mismo borde del abismo, como había supuesto al principio, sino situada casi al extremo de un enorme espolón de roca que sobresalía unos 50 o 60 pies sobre el precipicio. En realidad, la dentada masa de ruinas estaba literalmente suspendida en el aire. Una vez frente a ella, seguimos caminando por el brazo de roca que se proyectaba en el vacío, y debo confesar que experimenté una insoportable sensación de terror al asomarme desde aquella vertiginosa posición hacia las profundidades desconocidas que teníamos debajo. Las profundidades desde las que no dejaban de surgir el ruido atronador del agua cayendo y la nube de rocío ascendente. Al alcanzar la ruina, la rodeamos con cuidado, y al otro lado, nos encontramos con una masa de piedras y grava caídas. Ahora que podía examinarla en detalle, me pareció que la ruina debía de ser una porción del muro exterior de alguna estructura prodigiosa, dado su grosor y su sólida construcción. Sin embargo, porque estaba situada en semejante punto era algo que ni siquiera podía figurarme. ¿Dónde estaba el resto de la casa, el castillo o lo que quiera que aquello hubiera sido? Volví a la cara exterior del muro, y de allí al borde del precipicio, mientras Tennyson se quedaba hurgando metódicamente entre el montón de piedras y escombros del lado exterior. Empecé a examinar la superficie del terreno cerca del borde del abismo por si veía otros restos del edificio al que evidentemente pertenecía aquel fragmento ruinoso. No obstante, aunque escudriñé la tierra con sumo cuidado, no fui capaz de hallar indicio alguno de que jamás se hubiese erigido una edificación en aquel punto, ante lo cual me sentí más intrigado que nunca. Entonces oí gritar a Tennyson. Estaba llamándome con gran excitación, así que me apresuré inmediatamente por el promontorio rocoso hacia las ruinas. Me pregunté si se habría herido, pero después se me ocurrió que tal vez hubiera encontrado algo. Alcancé el muro desmoronado y lo rodeé trepando. Allí me encontré a Tennyson, de pie dentro de un pequeño hoyo que había excavado entre los escombros. Estaba sacudiendo la tierra de algo que parecía un libro, muy maltrecho y estropeado por las piedras. Cada 1 o 2 segundos, abría la boca para gritar mi nombre. En cuanto vio que ya estaba allí, me entregó su trofeo pidiéndome que lo guardara en mi morral para protegerlo de la humedad mientras él seguía explorando. Así lo hice, no sin antes hojearlo y comprobar que en sus páginas se apretaban los renglones de una caligrafía nítida y anticuada, bastante legible, excepto en una porción donde muchas de las páginas estaban casi destruidas por el barro y los escombros, como si el libro hubiese estado doblado hacia afuera por esa parte. Según el propio Tennyson, así era como se lo había encontrado, y el daño se debía probablemente a la caída de cascotes sobre la parte abierta. Curiosamente, el libro estaba bastante seco, lo que atribuía al hecho de que había quedado bien cubierto por las ruinas.
Una vez guardé el volumen a buen recaudo, me dispuse a echar una mano a Tonnyson en la tarea de excavar que él mismo se había impuesto. No obstante, pese a que invertimos más de una hora de trabajo duro en levantar todas las piedras y escombros amontonados, no encontramos más que algunos fragmentos de madera rota que quizá habían formado parte de un escritorio o de una mesa. Así pues, abandonamos nuestra búsqueda y volvimos por la roca hacia la seguridad de la tierra sólida. A continuación hicimos un recorrido completo de aquella tremenda fosa, cuya forma pudimos observar que era casi perfectamente circular, excepto por el saliente de roca coronado por las ruinas, que rompía su simetría. 114. El abismo, tal como lo describió Tonnyson, parecía, más que cualquier otra cosa, un pozo o un foso gigantesco que se internaba directamente en las entrañas de la tierra. Seguimos aún un rato más contemplando lo que nos rodeaba y luego, al advertir que había un espacio abierto al norte de la fosa, nos encaminamos hacia él. Allí, a varios cientos de yardas del colosal pozo, nos encontramos un gran lago de aguas que eran mansas excepto en una zona donde borboteaban y gorgoteaban incesantemente.